Su abuelo llegó a Argentina desde Rumania. Fue primer concejal socialista en Ramos Mejía. En 1930, su abuela fundó el primer centro de la mujer socialista en Ramos Mejía. ¿Escuchaste? Su hijo y su nieto heredaron sus ideas. Su padre, Hugo Yasky Ramos Mejía, 30 de junio de 1924. Hugo estudió en una escuela, Laínez en Ramos Mejía también. Inició la escuela secundaria en el Colegio Don Bosco de Ramos y la terminó como alumno nocturno en el Colegio Normal de Caseros. Estudiaba de noche porque en esa época trabajaba como escritor y poeta. Luego lo encontramos en una carpa frente al Congreso de la Nación, donde luchó, defendió, se quedó junto a otras compañeras y compañeros hasta que respuestas fueran positivas. Es Hugo Yasky, hoy está al frente de una de las centrales trabajadores más importantes que tiene la Argentina, la CTA de los Trabajadores. Hugo, soy Oscar Orquera en Radio Con Vos junto a Sergio Rosso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Hola, igualmente, Hugo. Gracias por atendernos, Hugo, muy amable, muy amable. Hugo, voy a ir al punto, porque realmente lo que ha provocado Cristina ha abierto, ha roto, ha dejado pensando, y teníamos ganas de saber tu opinión, que fuiste el anfitrión, quien la invitó allí a Avellaneda a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué opinión tenés de todo lo que aún sigue abierto sobre los dichos de la vicepresidenta, Hugo? No, lo primero que creo que lo sustancial fue la exposición que hizo, inusual para un plenario sindical, donde los discursos suelen ser más efusivos, apelando más a la emoción, generando casi siempre el aplauso, la ovación. Cristina fue a demostrar pedagógicamente cuál es la raíz del problema que hoy estamos enfrentando, dónde se origina la inflación, dónde se origina esta brutal remarcación de precios que vivimos y que tiene que ver, sin lugar a dudas, con, como ella lo demuestra, con el papel que tiene la evasión fiscal de los grandes operadores económicos y financieros del país, con el lastre que deja la deuda externa, con la necesidad de dólares que hacen falta para reponer insumos para que la industria funcione, pero que se van en la fuga de capitales y dejan como contrapartida un cráter enorme. Creo que estas cuestiones que las desarrolló además apoyándose con datos que fueron proyectados sobre una pantalla inusual para un plenario sindical, y la verdad creo que las compañeras y compañeros que la escucharon y los que lo hicieron a través de los muchos canales de televisión que transmitieron esto, se van con respuestas a problemas que casi siempre se tratan de mantener como, bueno, cuestiones que tienen que ver con el infortunio, la mala administración, el aumento del salario, la emisión, el déficit fiscal. Bueno, habló del déficit fiscal de países desarrollados que tienen muchísimo más déficit que nosotros. Creo que esto es lo sustancial. Y después sé que se generó de rebote, y yo creo que malintencionadamente, una discusión pretendiendo, haciéndole decir a Cristina cosas que no dijo acerca del papel de las organizaciones sociales. Pero viene desde adentro también las interpretaciones, Hugo. No, vienen desde adentro, sí, claro. Y creo que lo hacen malintencionadamente. Y creo que le hacen un gran favor a la derecha, que nos pone hoy a hablar de esto en lugar de hablar de lo sustancial, que es lo que señalaba Cristina, es decir, el porqué de la desocupación crónica, el porqué de la pobreza que hoy tenemos después de 4 años de deuda y fuga de capitales, y que castiga particularmente a quienes son destinatarios de los planes sociales, de la ayuda social, porque es lo que queda más claramente expuesto como los que pagan la crisis. Es decir, si hay ganadores y perdedores, los que están en el podio de los ganadores son los titulares
de las cuentas de los paraísos fiscales. Claro. Y si hay perdedores que están en la profundidad de los que perdieron, son los titulares de los planes sociales. Ese es los dos extremos de la desigualdad en la Argentina. Y ponerse a hablar frente a esa realidad con un mala leche de que Cristina embistió a los movimientos sociales, de que Cristina quiere terminar con los planes sociales y todas las barbaridades que se dijeron, me parece realmente de esos sectores que tendrían que estar aplaudiendo esto, mala leche. Hugo, en el mismo sentido que usted está describiendo, hoy a la tarde circuló una noticia que los movimientos... Vos sabés que se entrecortó y no Bien, entendí no, lo que me decía. Ahí vamos de nuevo. Le decía que en el mismo sentido que usted está explicando, hoy a la tarde circuló, bueno, hay una noticia en algunos portales que el movimiento Evita crearía su propio partido con las organizaciones para apoyar la reelección de Alberto. Yo quiero recordar que en aquel momento donde renunciaron o se pedía la renuncia de algunos funcionarios del gobierno nacional, el movimiento Evita era uno de los más activos que pedía la ruptura con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo lo ve usted? No, a mí que la verdad que el movimiento Evita haga su propio partido político, que apoye la candidatura de Alberto o de cualquier otro que se le ocurra. Me parece absolutamente lícito, creo que no mueve la aguja. Bien. La decisión esa. Lo que me parece malo es que se tengan que enganchar en una falsa contradicción, inventándola realmente, porque Cristina, pensar que Cristina puede decir algo que, digamos, cuestione la existencia de los planes sociales, pero la necesidad de los planes sociales, Hugo, permitime, es mentir. yo vengo escuchando a Alberto Fernández, al ministro de Desarrollo, hablar de esto, de que hay que pasar de los planes a puestos de trabajo genuinos. Claro que sí. Claro. Digo, Y eso está fuera de discusión, es decir, sería tan necio, porque, qué sé yo, si uno tiene un accidente y está lleno de heridas y de contusiones, va a una guardia de emergencia. Uno no puede negar la necesidad de la emergencia. Claro. Ahora, quedarse a vivir en la guardia de emergencia, eso es una necesidad absoluta. Todos queremos llegar a una Argentina que recupere el empleo, porque esta Argentina, así como está, con enormes cantidades de desempleados, donde se propicia fácilmente la lucha de pobres contra pobres, cuando se dice hay que quitarle los derechos a los trabajadores con convenio, porque esos hacen que los otros no tengan derechos. Esa Argentina es funcional a la derecha, los que nos quieren mantener con la cabeza contra el piso, como si fuéramos el culo de ellos, y hacerle juego a esa gente, haciendo ese tipo de interpretaciones que realmente, si uno vuelve a escuchar las palabras de Cristina, se da cuenta que no tiene sentido. Ahora, que se reclame transparencia en el manejo de los planes sociales, que se critique a los que pretenden tercerizar eso, sin ninguna duda, es una crítica absolutamente válida, o es una aspiración que todos tenemos, porque si no, nos vamos a poner en contra a grandes sectores de clase media que son críticos de los planes sociales, que los ven como choriplaneros, que dicen esto sirve para alimentar vagos, que dicen de esto viven muchos dirigentes. Entonces no hay que dar ni medio milímetro de espacio para que esa crítica tenga fundamento. Hoy la vicepresidenta Hugo se juntó con Pablo Zurro, que es intendente de Pehuajó, quien le acercó un proyecto. Ahí te volví a perder. Te lo vuelvo a repetir, sin problemas. Sí. La vicepresidenta hoy se juntó con Pablo Zurro, que es intendente de Pehuajó, quien le acercó una propuesta para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad. Digo, hay como un modelo allí, pero también se lo envió al ministro de Desarrollo Social de la Nación, digamos. No es que ahí hay al menos eso noto yo, que hay una división. Digo, están como en conjunto tratando de buscarle una solución a ese tema tan complicado como lo describís. Absolutamente.
Y yo creo que es el gran tema que tenemos que resolver. Y quienes estamos al frente de esas organizaciones, porque en la CTA también hay un gran movimiento, que los movimientos sociales no son solamente, qué sé yo, vos tenés comedores sociales, tenés movimientos cooperativos, tenés cooperativas de autoconstrucción, tenés una variedad infinita y grande. La CTA siempre los cobijó porque consideramos trabajadores no solamente a los que tienen empleo fijo y paritaria, también son trabajadores los que por las políticas neoliberales y de la derecha de este país quedan desocupados, también lo son los que quedan en esa zona gris del trabajo eventual, pero la lucha es para que el trabajo con salario digno y con derechos sea para todos. Hacia ese objetivo vamos. Los que quieren un país con 20 millones en términos de descarte convertido en pagas sociales que vivan del subsidio estatal son justamente los que están imaginando en Argentina sin movimiento sindical, sin estudiantes en la universidad, sin escuelas públicas, son justamente eso. Estamos charlando con el diputado nacional Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo sigue esto? Porque realmente, viste cómo son las heridas, ¿no? Se abren y no cicatrizan fácilmente, ¿no? Para un panorama que en 12 meses tenemos que estar hablando de precandidaturas, etcétera, etcétera, con un ascenso por errores forzados del oficialismo de la derecha. ¿Cómo imaginás eso? No, creo que Cristina, en el momento culminante de su discurso, dijo una frase que es clave. La unidad del Frente de Todos está fuera de discusión. Ahora, la unidad no es obsecuencia, la unidad no es constituir un cerco protector alrededor de Alberto Fernández, gente que guarda silencio o agacha la cabeza. La unidad no es mirar para el costado cuando hay cosas que están haciéndose mal, cuando hay que corregir rumbo, cuando hay que demostrarle a la gente que hoy está padeciendo problemas graves como no llegar a fin del mes, que estamos arremangados y peleando para que ese problema se resuelva. Y en ese sentido creo que Cristina es un ejemplo. Tiene honestidad intelectual, tiene valentía a la hora de hablar, sabe que ella está en el blanco de la mirada de los poderosos de este país y sin embargo no se calla. Y va con sus documentos y muestra sus datos y los proyecta en una pantalla y explica y los desnuda diciéndoles: acá se genera la inflación es evasión, es concentración monopólica, es fuga de capitales y fundamentalmente es aprovecharse de un Estado que cuando gobernó el macrismo le dejó hacer cualquier desastre. Voy a darte 4 frases que nuestra producción levantó de distintos medios dichas por vos. Y quiero saber si te arrepentís de alguna o reforzás alguna. Sobre Guzmán, no podés ir al yao yao y estar a los abrazos y a los besos con los empresarios. Esto lo dijiste en las 7:50. En IP Noticias dijiste, Hugo, necesitamos un ministro de Trabajo que no sea neutral. En el Destape Radio dijiste, es parte de un anillo de alcahuetes que intentó boicotear la unidad del gobierno en relación a Culfas. Y por último, esto lo dijiste en la M530, los gordos de la CGT hacen seguidismo de las ideas de la UIA, no quieren disputar con el poder real. No, ratifico todo, estoy absolutamente convencido. Uno cuando dice la verdad no lo hace con el ánimo de ofender a nadie, pero hay que decir la verdad y cómo son las cosas. Cuando la CGT se reúne, las convoca Moroni, a la UIA, a la CGT y deja afuera a la CTA, sabía que la CTA iba a ir ahí a plantear que hacía falta un aumento por decreto, una suma fija, levantar los salarios desde abajo y, sobre todo, producir la recomposición en un tiempo corto. Optaron por lo que quería la UIA, que era la reapertura de paritaria, que se iba a dar con o sin reunión, porque la reapertura estaba dada. Y cuando digo
no podemos ir asabollados y abrazarnos, y que sea una reunión en un ambiente confortable, clima, este ambiente climatizado y clima friendly, con los mismos tipos que, como lo vimos después en la reunión de AEA, se ríen a carcajadas cuando dicen, y bueno, para la inflación el remedio es remarcar todos los días, ¿no? Claro, No podés. Hugo, gracias por tu tiempo, gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo hasta cada momento. Gracias, hasta luego.